Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Bendiciones, saludamos a los que nos están sintonizando a través de esta programación. Desde Venezuela le habla el maestro José Briceño, su más grato servidor. ¿Verdad que estamos para servirte? Me hicieron una pregunta, maestro, ¿hay algún lugar en específico para adorar? Bueno, para responder esta pregunta, debo de entrar en lo que se llaman los elementos para la adoración, ¿no? Los elementos de la adoración, porque uno de los elementos es el lugar. Entonces vamos a hablar un poquitito los elementos, que son 4, que es el ente, el presente, el lugar y el sujeto. Primero, el ente. Como adoradores cubrimos un papel tan importante en la adoración cuando fungimos ante Dios como sacerdotes. El sacerdocio de la iglesia es tan significante que solo hay 2 tipos de personas, además de la iglesia, que fueron llamados a ejercer el sacerdocio en conjunto con el reinado, que son Melquisedec, según Génesis 14:18, Hebreos 7:1, y Cristo, según Hebreos 3:1, Apocalipsis 19:16. Ya. En esto podemos ver a la altura que Dios nos ha colocado y los privilegios que tenemos en Él, que siendo reyes podemos ejercer el sacerdocio. O sea, ningún rey, según la ley, podía ejercer el sacerdocio y el reinado en conjunto. El rey Usías lo quiso hacer y por tratar de fungir un cargo que no se le delegó en sus funciones, fue confrontado por Dios y por su rebeldía se dieron grandes consecuencias que las llevó hasta el día de su muerte. Eso está registrado en 2 Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 21. Ahí está escrito. El sacerdocio en el creyente, en cuanto a su ejercicio, por diversas razones, es fungido y dirigido en forma voluntaria en adoración. Por esta causa, todo creyente debe calificar para ser un adorador y ejercer el sacerdocio con eficacia y precisión en su adoración íntima. Todos como creyentes tenemos el deber de ser adoradores, mas no todos calificamos para ejercer el oficio, ya que muy pocos pagan el precio del adorador, según Romanos 12:1. Esta es la causa por la cual Dios busca adoradores, porque es un grupo muy selecto el que entiende lo que es y implica la adoración y la entrega que conlleva ser un adorador. Entonces, como sacerdote, debemos entender que la adoración conlleva un precio el cual se requiere una entrega. Es no tener reservas, un quebrantamiento, la renuncia de nuestras propias vidas, morir para que Él viva. Indica darle a Dios la preeminencia, es hacer de Dios lo absoluto en nuestras vidas, es vivir dependiendo de Él, hacer de Él nuestra única fuente. Todo esto son verdades que deben estar claritas, bien claras en un adorador para ejercer el sacerdocio con eficacia y excelencia en la adoración. Si tratamos acerca de lo que es el presente, en este tiempo Dios no toma mucho en cuenta el con qué te presentas ante Él, sino los móviles que te llevaron a hacerlo. O sea, por esta causa el valor del presente radica en todo aquello que está en lo más profundo de mi corazón y que demarcan una intención. O sea que si mis motivos son correctos, todo lo que le presente a Dios como expresión de adoración, Él lo aceptará. De no ser así, todo será rechazado por Él y por lo consiguiente, todo lo que presente no cuenta para Dios como presente de adoración. Entonces, para Dios no cuenta los presentes que los reyes sabios le presentaron a Jesús en su niñez,
si su motivo no es correcto. Dios vio la entrega y el esfuerzo que tuvieron para hacerlo, pero con motivos correctos. ¿Ya? Dice el texto en Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, que tiene que ver con la expresión de adoración, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La disposición de la disponibilidad que tuvieron estos astrónomos que vinieron desde el oriente para ver al niño, lo tuvo Herodes, pero su motivo era diferente, lleno de maldad. Entonces el texto dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y adore. Todo esto es falso, porque su motivo no era correcto. A Jesús no le conmovió tanto la cantidad que la viuda dio en las ofrendas, sino el motivo y la entrega que tuvo para dar. El relato dice que todo dieron en abundancia, pero dieron de lo que les sobraba. La viuda dio lo único que tenía. Si nosotros hacemos un análisis del pasaje en Marcos 12, 41, 44 y Lucas 21, 1, 4, si hacemos un análisis del pasaje para determinar el valor que tuvo ante Jesús la actitud de la viuda al dar la ofrenda, y ahí nosotros podemos ver y captar cómo ante Dios vale más el motivo del oferente al dar la ofrenda que la ofrenda que presenta en actitud de adoración. Las escrituras dicen que la viuda pobre, de paso dice que era pobre, la viuda pobre dio de su pobreza todo lo que tenía de su sustento. Ahora tomemos en cuenta que la mujer era viuda, no tenía un proveedor, de paso era pobre. El por qué Jesús enfatiza en la pobreza de la viuda, porque se daba la posibilidad que había mujeres que habían quedado, que habían enviudado, pero heredaron sus fortunas. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la ofrenda que ella dio era lo que tenía para el sustento. La expresión que aparece en el pasaje cuando digo dio lo que tenía para su sustento, simplificando la oración, lo que quiso decir es dio lo único que tenía para comprar la comida del día. Esto se puede ver, en esto usted puede ver y notar la cantidad que dio en la ofrenda, cantidad que solo alcanzaba para comprar con escasez los alimentos de la ración de un día. Las escrituras dicen bien claro, dicen que dio 2 blancas, que era una pequeña moneda de cobre de denominación judía de muy poco valor, y que 2 de ellas equivalían a un cuadrante. Un cuadrante era de la 16ª parte de un denario, que equivalía a 4 gramos de plata, equivalente al jornal diario de un jornalero. Si a cálculos nos ajustamos, podemos ver que en cantidad la viuda no dio nada en comparación a lo que dieron los ricos, pero su motivo, que es donde se mide la devoción en adoración, fue muy correcto. Fue tanto su adoración que al dar hizo de Dios su fuente, su sustento y su proveedor. Ahora, el caso presentado en los presentes que entregaron Caín y Abel ante Dios en adoración es un tipo de lo que en la actualidad se está dando en nuestras congregaciones con nuestros adoradores. La ofrenda de Abel fue grata ante Dios porque fue con el presente correcto, un cordero que es tipo de Jesús como cordero inmolado, y a su vez representa el motivo correcto del corazón de Abel como adorador. Caín se presentó con lo que no es grato ante Dios, por lo que representa el motivo incorrecto, y su presente equivocado producto del humanismo.
El hecho de que Caín se haya molestado por el agrado de Dios en la ofrenda de Abel es que su motivo en traer la ofrenda no era correcto. Eso está registrado en Génesis capítulo 4, verso 3 al 5. Esmérese por el presente que expresa tu adoración, pero sobre todo cuida el motivo por qué presentas las cosas. Si al darlo haces para impresionar, humillar, controlar, sobornar, mantener un estatus, comprar el favor de Dios y el de los hombres, perdiste la ofrenda. Perdiste totalmente lo que diste. Para Dios eso no cuenta. Para Dios no cuenta lo que diste. El acto de dar según tus motivos incorrectos y perversos serán juzgados y condenados por Dios. Y como resultado, tu crecimiento espiritual será interceptado por la providencia divina, porque tu motivo no es correcto. Tiene usted que tener mucho cuidado. Si vamos al lugar, me pasó un caso recientemente, que hay un lugar en Tampa, en el norte, en los Estados Unidos del norte. Me invitaron a ministrar a una congregación. La verdad es que siempre me gusta tomarme un cafecito caliente para entonar las cuerdas vocales, consejo que me dio un conocido cantante venezolano amigo, que nunca tomes cosas frías mientras estés ministrando, siempre toma cosas calientes. Tomé la actitud de hacerlo y he guardado, mis cuerdas se han guardado por esa causa. Y me tomo siempre un cafecito caliente. Casualmente estoy en el púlpito, lo que llaman en el estrado, en el altar, y me trajeron un café y había un grupo de pastores, pero los pasaron a todos a saludar y uno de ellos se quejó por la causa de que estaba tomando el café en el altar. No dio nombre, pero dijo, este es un lugar santo, este es el lugar santísimo y aquí en este lugar no se viene a tomar café. O sea, eso es agnotismo, es catolicismo romano, es idolatría, hacer de un lugar algo sagrado, cuando la Biblia en sí dice que el verdadero lugar santísimo somos nosotros, que es lo que tenemos que guardar. Pero bueno, el lugar, este elemento fue descartado por Jesús en cuanto a un lugar absoluto. Él dijo que donde esté el adorador, ahí podrá presentar una adoración, si se ajusta a los principios del reino. Eso es según Juan 4:21. No existe un lugar específico para la adoración. Donde tú estés, si la adoración cumple con los principios, será tomado en cuenta por Dios. O sea, no hagamos de un púlpito un lugar de preferencia para la adoración. Eso es una creencia pagana. Es abdotismo y a su vez es catolicismo romano. De esta forma lo establecieron e hicieron de ellos una creencia los abdonitas, descendientes de Abdón, sacerdotes de Baal, dios de los ninivitas, que propusieron adorar a su Dios única y exclusivamente en el templo que construyeron para tal fin. Como creyente, no debemos tomar esta creencia, ya que nuestro Dios es omnipresente. No solo el recinto donde nos congregamos es el lugar exclusivo para la adoración. Dios no habita en templos hechos de mano, no habita en templos que los hombres hayan construido. Todo el universo es su habitación y por gracia hizo de nosotros los redimidos su morada por el Espíritu. El texto en Hechos, el capítulo 7, verso 48-50, dice el texto: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Si usted va al capítulo 17, verso 24 de Hechos, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En griego existen dos términos con diferentes significados para
caracterizar lo que es templo, pasemos a definirlo. Hieron se refiere al edificio con sus recintos y utensilios, y el naos, este término se utilizó en el Antiguo Testamento en su equivalente en el hebreo para referirse al arca del pacto, según Levítico 16, 15, 16. Se designaba con este nombre al santuario que se encontraba en el lugar santísimo. Cuando Pablo hace referencia de nosotros como morada y templo del Espíritu Santo, del Dios viviente, utiliza el término naos, queriendo decir que nosotros somos el santuario de Dios donde Él habita por su Espíritu Santo. Esto está en segunda carta a Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, y Efesios, capítulo 2, versos 21 al 22. O sea que el verdadero lugar para la adoración somos nosotros. Es lo que más tenemos que cuidar desde el punto de vista moral y físico. Todo acto de inmoralidad que ejecutemos y que dicho acto quebrante el principio de santidad será considerado como profano ante Dios, considerándose nuestras acciones como un acto de profanación. El profanar es no hacer diferencia entre lo puro y lo impuro. Es una acción que se da por no tener conciencia de una verdad conocida. Es estar vacilante, es vivir en desdén ante las demandas de Dios, es entrar en el acto de libertinaje, inclusive de premeditación, alevosía, de hacer planes y proyectos para pecar. Eso está mal, eso según Ezequiel 22, 26. El texto dice: sus sacerdotes violaron mis leyes y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El término profanar es un verbo derivado del vocablo hebreo halal y el griego vebeluo, que su equivalente en el español es profanación, que en su más alto significado indica lo que carece de toda relación o afinidad con Dios. Es todo lo que no es compatible con Él. Esto lo describe el apóstol Pablo en sus escritos. Por ejemplo, en segunda carta a Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16, dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con los incrédulos, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y entraré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. También está escrito en Efesios capítulo 2, verso 21 al 22, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Okay? Si hablamos del sujeto, en cuanto al sujeto, está determinado que quien no conozca al sujeto de la adoración no puede presentar una adoración. La fuerza de mi adoración está en proporción directa del conocimiento que obtengamos del ser que estamos adorando. El tratar de adorar sin conocer a quien estoy adorando es vaguedad, eso es delincuencia, y se cuenta como el delinquir. En lo que se hace, tal acción no trae ningún resultado. Este fue el fenómeno que se dio en la vida del profeta Elí y el joven Samuel, que aparentemente ministraban en el templo y no conocían a Jehová, porque la palabra de Jehová no le había sido revelada, según 1 Samuel capítulo 3, versos 1 al 7. En cuanto al sujeto, el cual es Dios, debemos conocer su naturaleza, sus propiedades y virtudes, tales como la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, lo eterno, lo infinito, su justicia, su santidad, su integridad, su equidad, sus nombres propios, sus nombres redentivos y calificativos, sus obras, incluyendo su creación, sus proezas, sus maravillas, su amor, su gracia, su misericordia, su paternidad. El no tener conocimiento de esto
es no conocer al sujeto, y el no conocer el ser, el no conocer el sujeto de tu adoración, que es Dios, pues en vano estamos adorando. Tenemos registro de lo que expresar una adoración a Dios por escrito, que su inspiración estuvo en lo que conocían de Dios y lo dejaron plasmado como ejemplo, y a su vez nos sirven para nuestra guianza de adoración. Eso está escrito en el Salmo 19:1-4, en el Salmo 151. Ahora, tu motivo puede ser correcto para adorar a Dios, pero si no le conoces a Él como el sujeto de adoración, no podrás desarrollar una adoración genuina y eficaz. Por eso Jesús dijo, nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes adoran lo que no conocen, hablando con la samaritana. O sea, nosotros conocemos a Dios y sabemos lo que estamos haciendo. Ustedes no saben lo que hacen y no conocen a Dios. Eso fue lo que Jesús le quiso decir a la samaritana. Entonces, como adorador, Jesús cumplió y ocupó en perfección los elementos para que se dé la adoración genuina. Él fue el sacerdote quien ofició la ceremonia, a su vez fue el presente, se entregó presentándose en el verdadero lugar santísimo, tenemos el lugar, y se hizo presente ante el sujeto de la adoración, el cual es Dios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los elementos de la adoración para ser unos verdaderos adoradores. Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.